con la música de fondo, llegó un punto en el que empecé a ver como una especie de túnel oscuro. Yo sabía que en ese código había cierta información. Era como si en ese momento yo supiera que lo que estaba sucediendo ahí no era un sueño. Hola, bienvenidos al Faro de las Sombras, yo soy Michelle y en este podcast vamos a hablar sobre las profecías de Nostradamus. En este caso no hablaremos de aquellas que se dice vienen para el 2025, ya que prácticamente internet está lleno de ellas. En este caso hablaremos de aquellas que no se cumplieron, de aquellas profecías fallidas. También en este video vamos a cuestionar un poco al respecto de la veracidad del trabajo de Nostradamus, de su capacidad para poder ver eventos más allá, siglos más allá de su tiempo, y de los métodos que tal vez pudo usar para hacer esto. En este caso vamos a hablar de las profecías. Su vida y obra será en otro video más a profundidad dedicado a él, para que igual conozcamos un poco más de su contexto, su tiempo y por qué pudo haber escrito esos textos. Para empezar, hay que saber quién es Nostradamus. En esencia, Nostradamus fue un médico y astrólogo que vivió en Francia en el siglo XVI. Esto fue cerca de los años 1500. También este señor fue principalmente conocido por su libro Les Prophéties, perdón si lo estoy pronunciando mal, publicado en 1555. En este libro se escribieron 900 cuartetas, es decir, fragmentos de texto de 4 líneas en forma poética y que de alguna manera contenían mensajes cifrados que daban un vaticinio de lo que podía venir para la humanidad en los siglos venideros. Esto incluía desastres naturales, pandemias, guerras y demás situaciones sociopolíticas que preocupaban a la gente de la época y que de alguna manera eran un anuncio del fin de los tiempos. La fama de Nostradamus no solamente se debe a estos escritos, sino también a que su lenguaje empleado en estas cuartetas era algo ambiguo, era algo críptico. De alguna manera pareciera que no daba información certera y que posteriormente se tenía que recurrir a la interpretación para poder dar un sentido a eso que él estaba diciendo. Sin embargo, cabe aclarar que estas interpretaciones fueron hechas por diferentes personas a lo largo de los siglos que han sacado mensajes de estos textos y los han de alguna manera tratado de acomodar a su contexto actual en ese momento. Entonces, aquí vienen unas pequeñas discrepancias. Sin embargo, vamos a comentar más adelante, terminemos con lo que hacía Nostradamus. Nostradamus vivía en Francia, también hay que conocer un poco de su contexto, en la época de los primeros brotes de la peste bubónica. Era una época en la cual tengamos en cuenta que el conocimiento científico era hasta cierto punto limitado. No había conocimiento de algunas cuestiones médicas como las tenemos hoy en día. La forma de tratar enfermedades en muchas ocasiones se trataba de remedios caseros, también mezclando lo espiritual y la religión para tratar de curar aquellas enfermedades que hoy conocemos que tienen un origen completamente diferente. En ese tiempo, la visión del mundo era muy caótica. La visión del mundo era muy trágica y determinista. De alguna manera, cualquier cosa que se presentara en el mundo podría ser a raíz de una bendición de los dioses o un castigo de los mismos. En este sentido, cabe decir que no era raro pensar que la curiosidad por saber qué es lo que nos depara el futuro estuviera presente. Y más en esos momentos en los que una enfermedad estaba arrasando con una gran cantidad de personas en toda Europa. Esto quiere decir que la necesidad de alguna manera de saber que todo estará bien y que el futuro no sería tan trágico y apocalíptico como se pensaba en ese momento gracias a ese desastre, bueno, más bien a esa pandemia, a ese gran brote de la peste. Entonces, imaginemos por un momento qué sería vivir en esos momentos, qué sería vivir con la incertidumbre de no saber si te podrás infectar de ella, si la contraes, sobrevivirás, ya que en ese tiempo no había tratamientos efectivos y realmente no se conocía la causa de la enfermedad, o al menos a profundidad. Sin embargo, actualmente tuvimos
algo relacionado con esto de las pandemias y las enfermedades, que desgraciadamente se cobraron muchísimas vidas en muchas ocasiones por desconocimiento, falta de prevención de los sistemas de salud y también cuestiones que van más allá. El desconocimiento de una enfermedad, la forma en la que se transmite, la forma de combatirla, igual de manera social, la forma en la que las personas adoptaron esa pandemia del 2019, cómo se enfrentaron a ellas, el miedo, la desesperación, todo ello. Entonces, este es nuestro referente cercano, más claro sobre una enfermedad, alguna pandemia. Ahora imaginémonos en esos tiempos en los que prácticamente si enfermedades como la peste bubónica no te mataban, era muy probable que te murieras por otro tipo de enfermedades que hoy en día tenemos más controladas. Hasta este punto, pensemos que Nostradamus vivía en ese mundo lleno de incertidumbre, donde los castigos divinos estaban a la orden de la mano, a la orden del día más bien, y prácticamente se le daba mucha importancia a la cuestión astrológica. Lo que los astros nos revelaban, los astros nos podían decir sobre lo que estaba por devenir, sobre nuestra fortuna o desgracia. Entonces, Nostradamus seguía en su intento de vivir como cualquier ser humano en esa época. Fue de alguna manera alguien que se interesó en la medicina, alguien que trabajaba como boticario, y este fue el motivo por el cual fue expulsado de la escuela de medicina. De alguna manera son temas que van de la mano, pero para aquel tiempo era algo que no estaba bien visto. Entonces, en 1547, después de ser expulsado de la escuela de medicina, decide hacer una serie de escritos llamados almanaques, que eran publicados de manera anual, donde se escribían esas cuartetas y se profetizaban los sucesos en base a las proyecciones de los astros. De alguna manera, esto llamó la atención de algunas personas de la monarquía. Esto incluye a Catalina de Medici, quien prácticamente se convirtió en una persona cercana a Nostradamus, en alguien que lo apoyó económicamente para sus trabajos, ya que ellos como realeza también necesitaban de alguna manera tener alguna certeza de lo que les traería el futuro. Y así es como Nostradamus logra hacerse cercano a la gente en el poder. Cabe recordar que en estos tiempos Nostradamus de alguna manera había encontrado una manera de obtener ingresos, de obtener sustento, gracias a estas publicaciones. Sin embargo, pareciera que él estaba consciente de la implicación que esto podría tener. El hecho de escribir cosas que en algunas ocasiones solamente se podía explicar mediante inspiración divina y no por saber oculto, y esto implicaba que tarde o temprano podría estar en la mira de la iglesia, podría estar en la mira de la Inquisición, y esto significaría, en pocas palabras, ser ejecutado. Es por ello que, de alguna manera, él desarrolla una forma de hacer sus escritos en un lenguaje cifrado, en un lenguaje críptico, que no sería visible al ojo común, sino tendría que ser alguien instruido en los misterios, instruido en las ciencias ocultas, capaz de entender las referencias y tal nivel de encriptación. Entonces, esta fue de alguna manera la forma de Nostradamus para protegerse a sí mismo, el de ser el blanco principal de la Inquisición. Entonces, puede ser que parte del misterio que se envuelve en sus obras, en sus escritos, venga de esta práctica, de esconder información a simple vista en los textos. Pasando más adelante, podemos dejar un poco ahí a Nostradamus en cuanto a su vida y cabe hacernos las preguntas. ¿Nostradamus en realidad tenía algún poder especial? ¿Tenía alguna capacidad divina de poder predecir el futuro? ¿Tenía alguna inspiración de algún dios? ¿Alguna capacidad mágica o algún método especial? Bueno, cabe hacer un hincapié en una pequeña diferencia entre lo que es la profecía y la predicción, ya que cuando hablamos de Nostradamus, hablamos de profecías. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con las predicciones? En esencia, las predicciones se hacen en cierto
contexto, con cierto conocimiento de la sociedad, de la cultura del momento, de la economía, de los desarrollos tecnológicos, y conociendo todos estos elementos se puede predecir qué puede suceder. Es decir, con cierta información puedes proyectar hacia el futuro el movimiento de la sociedad, el movimiento de la economía, el movimiento del desarrollo de algún área. Y esto implicaría que no saldría de la nada, se tendría que tener alguna base de conocimiento para poder hacerlas. Y esto es muy común hoy en día. Las proyecciones se hacen en prácticamente todos los ámbitos. Es por ello que igual existen los proyectos. Los proyectos son desarrollados con base en una información, en conocimientos de la propia condición de la empresa, de los mercados, de la sociedad y todos estos elementos. Ahora, las proyecciones no necesariamente significan una predicción certera. Puede haber variaciones, puede haber errores, puede que las proyecciones o predicciones no se cumplan. Pero esto es algo que se sabe y se toma en cuenta los riesgos. Ahora, una profecía, en cambio, podría considerarse también en parte una predicción. Sin embargo, esto tiene otros elementos a tomar en cuenta. Las profecías pueden relacionarse con premoniciones o de alguna manera anuncios sobre el futuro que generalmente tienen un origen sobrenatural. Y esto puede resultar en una visión un poco más teológica al respecto. Como mencionábamos al inicio, las profecías son más comunes en el ámbito religioso y del ocultismo, ya que se dice que las personas que realizan profecías reciben la inspiración de una fuente divina, de alguna inteligencia superior, de algún ser de otro estrato, de otro mundo, de otro nivel de evolución espiritual al menos, que pone en las personas imágenes, palabras, información que luego ésta transmitiría a las personas que la rodean, y en ellas se hablaría sobre temas de enfermedades, desgracia, guerras y demás. Entonces, esto sería más bien la diferenciación entre predicción y profecía. Las profecías tienen en sí un origen más divino o sobrenatural. Sin embargo, al igual que las predicciones, carecerían de la certeza, aunque quienes dan las profecías podrían llegar a afirmar que son 100% certeras y que ocurrirán como les fue transmitido a ellos. Entonces, haciendo esta diferencia, podemos catalogar a lo que hacía Nostradamus como profecías, ya que de alguna manera él obtenía esta información de alguna fuente. Él obtenía estas visiones de alguna manera. Las profecías pareciera que surgen de alguna manera de la nada. Pareciera que surgen en algún estado alterado de conciencia o del consumo de sustancias también. En este caso, el método que usaba Nostradamus, y ha sido descrito por él en algunas cartas o textos enviados a sus seres queridos o amigos, se encuentra algo llamado el método del trípode desgastado. Dependiendo de las fuentes, este nombre puede variar, pero en esencia era sentarse en algún banco, en un trípode, observando un cuenco, de acuerdo con las versiones podría variar, lleno de agua, con aceites, durante mucho tiempo. Y esta situación daba pie a que en un periodo prolongado pudiera llegar a ver cosas, pudiera llegar a sentir de alguna manera que estaba conectando con algo, que estaba conectando con tal vez una fuerza superior, tal vez con aquella información que está dispersa a nuestro alrededor y que él de alguna manera podía canalizarla hacia él mediante este método. Y es así que
con esta forma de canalizar, al parecer, la información sobre los eventos que podrían venir en el futuro, se decidía a escribir. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es que a lo largo de la historia han existido personas que han afirmado tener la capacidad o el don de ver el futuro, de predecir o más bien de profetizar lo que vendrá. Recordemos que este método no es la única manera en la que se podría llegar a algún estado alterado de conciencia. Se han descrito algunos métodos utilizados en la antigüedad, entre ellos el uso de sustancias, raíces o hierbas que pueden ser usadas en algún tipo de ritual, en los cuales se describe que se alteran los sentidos y la persona de alguna manera conecta con la entidad superior a la cual es devota, o en otros casos con el universo, con el cosmos, y es así que es capaz de recibir información de alguna manera privilegiada sobre lo que vendrá. Otra también es el reporte que se tiene sobre personas que van a algún lugar alejado. Es más común escuchar las historias de personas que van hacia las montañas y allí realizan ciertos rituales, narran que empiezan a recitar oraciones o más bien plegarias, también ciertos sonidos repetitivos, los mantras, y de alguna manera se encuentran privados de alimento, de agua, de sueño, y así durante un periodo largo de tiempo. Entonces, ellos comentan o alegan que pasado un tiempo empiezan a ver, escuchar o sentir cosas que pronto lo relacionan con inspiración divina, con contacto con seres celestiales. Y esta es otra forma, otro método conocido en la cual las personas pueden recurrir para observar cosas en un estado alterado de conciencia. También otro método que se refiere es la meditación prolongada. Recordemos que la respiración tiene grandes efectos en nuestro organismo. Se ha estudiado y se ha comprobado que la meditación puede tener efectos calmantes en las personas, puede ayudar a relajarnos e incluso, un poco más enfocado al ámbito psicológico, a tener un poco más de introspección, a tener un poco más de perspectiva de las cosas. Incluso algunos afirman que tiene un efecto reparador en el organismo. Y esta es otra forma que también se ha referido para tener este tipo de estados alterados de conciencia. La respiración puede ser algo muy importante, ya que nosotros somos dependientes del aire. Sin aire nos morimos y es necesario entender que jugar con el ritmo de la respiración sí produce efectos en el organismo. Efectos en la forma en la que el oxígeno llega al cerebro y la forma en la que nuestra percepción se abre o se ve alterada. Entonces, esto es algo que personalmente he podido experimentar. Recuerdo que en el ámbito de la meditación, en alguna ocasión decidí probar con el aislamiento sensorial lo más que pude. Es decir, cubriendo mis ojos, tapando mis oídos y encontrarme en un lugar relajado y en algún lugar que no fuera incómodo, que tuviera demasiadas distracciones. En ese caso, se me ocurrió poner una cinta de la banda Tool, en específico del disco Lateralus, el cual se hace referencia a que tiene influencia de la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia o los números, más bien la secuencia, sería el resultado de sumar los números anteriores y te daría el tercer número, y así sucesivamente. Sumas los anteriores y te da el siguiente, sumas los anteriores y te da el siguiente, y así prácticamente extendiéndose hasta el infinito. Entonces, eso fue algo que en ese momento me había llamado la atención y decidí usarlo en la meditación.
Me encontraba con los ojos tapados, con los audífonos puestos, en un lugar relajante, y dejé el álbum sonando. Empecé a respirar pausadamente, empecé a controlar mi respiración, empecé a tener conciencia de la propia respiración y prácticamente en un par de minutos, bueno, no diré que fueron 2 minutos necesariamente, pero conforme fue pasando la respiración y el tiempo y el álbum fue progresando, recuerdo que empecé a entrar en una especie de estado entre vigilia y sueño. No estaba dormido, pero no estaba despierto constantemente. No estaba despierto, más bien, completamente. Estaba consciente, pero no estaba en ninguno de ambos estados. Era como si me encontrara en el centro, como si estuviera viendo de alguna manera o contemplando de alguna forma los dos extremos del camino. Sentía que estaba a un paso de estar dormido y sentía que estaba a un paso de estar despierto. Era algo extraño. A quien haya meditado probablemente le pase y se siente identificado con esta cuestión. Ahora, lo que me llamó la atención de esos momentos fue que cuando me encontraba haciendo la meditación con el disco, con la música de fondo, llegó un punto en el que empecé a ver como una especie de túnel oscuro. Y yo iba caminando, no veía mis pies ni mis manos, simplemente iba avanzando, era en primera persona, yo solamente veía lo que había alrededor. Era una especie de túnel y como si en las paredes hubiera momentos, como si fueran cuadros colgando, pero que tenían movimiento y que fueran de alguna manera una especie de escena. Pero lo que me llamó la atención fue que en esas escenas no eran cosas que yo conociera o cosas que yo había vivido. Se encontraban ahí imágenes, era como una secuencia de video prácticamente, que yo veía a personas que no conocía, personas que de alguna manera no tengo idea de quiénes son, pero que estaban presentes en esas secuencias. Y también algo que me llamó la atención fue que podía entrar a esas secuencias. Fue que podía interactuar con esos fragmentos. Era como si yo entrara en ese cuadro, en ese espacio, y viera lo que estaba pasando. De alguna manera, lo que recuerdo haber sentido era que mi cuerpo o mi ser de alguna manera como si se extendiera. Realmente no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera era algo que sentía, como que el momento y el tiempo se alargaba muchísimo, como si el tiempo fuera algo que no se siente como en este momento. Ahora, cuando también podía salir de esos cuadros o de esos fragmentos a voluntad, conforme fui avanzando, llegué a una especie de cuarto, una especie de sala, en la que abrí la puerta, había una puerta y la abrí. En ese momento recuerdo haber visto una especie de sala de control, como si fuera algo que nos plantean en las películas, así tal cual, como si hubiera algo de ese lado que me estuviera viendo, como si estuviera monitorizando. Pareciera un centro de control, genuinamente, eso es lo que recuerdo. Pero lo que más llamó mi atención fue que había una pantalla frente a mí, frente a la pared del fondo, y empecé a ver varios números, como si hubiera muchos números cayendo, como una secuencia numérica, pero en este caso se trataba de código binario, aquel código utilizado por las computadoras para comunicarse. Era de alguna manera código binario, y de alguna forma yo sabía que en ese código había cierta información. Era como si en ese momento yo supiera que lo que estaba sucediendo ahí no era un sueño, porque estaba consciente de ello. Estaba consciente que estaba meditando, estaba consciente que eso era algo que estaba viendo.
y el código que se presentaba ahí sabía que tenía información y que tenía que descifrarlo, pero me fue muy difícil en ese momento, así que no pude sacar esa información. Pero en esencia, todo ese momento se resume en que al momento de llegar a ese cuarto, prácticamente mi momento de meditación o ese estado en el cual yo sentía que estaba, se fue. Y fue el momento en el que prácticamente regresé pues, a mi estado de completa vigilia, mi estado completamente despierto. Entonces, esto fue parte de una experiencia que tuve al meditar con un disco de la banda Tool, el disco Lateralus. Y esto realmente me hizo pensar mucho al respecto sobre la meditación y los estados alterados de conciencia. En este sentido, regresando al tema de Nostradamus, su forma de predecir, de escribir sus profecías, no suena descabellado pensar que él en realidad pudo estar en algún estado alterado de conciencia al momento de recibir sus visiones. No dudo que haya tenido algún estado de este tipo en el cual él haya sentido eso, que haya sentido que esa información tal vez pudo haber venido de alguien más, que esa información tal vez tuvo alguna especie de mensajero divino. Entonces, de alguna manera, en sus escritos, él menciona que toda esta cuestión solo viene de Dios, que Dios es la única persona capaz de generar este tipo de conocimiento, este tipo de información o este tipo de mensajes, que él meramente era una especie de intermediario entre lo divino y lo humano. Entonces, estas son las cuestiones que hacen pensar que Nostradamus pudo haber usado este método para estar en un estado alterado de conciencia y obtener esas visiones. Ahora, una vez que pasamos a lo que pudo haber hecho Nostradamus para escribir sus profecías, obtener la información, cabe tener en cuenta ciertas cuestiones. La forma de escribir de Nostradamus, como ya mencionamos, es algo críptico y enigmático. También hay que tener en cuenta que lo que vemos en internet sobre las profecías de Nostradamus son interpretaciones de los textos. No es en realidad que Nostradamus haya dicho, va a caer fuego del cielo, como tal, o se van a caer unas torres en ciudad tal, como lo que sucedió en el 9/11. Aunque hay gente que lo ha relacionado con ello, vamos a ver en breve de qué se trata. Ahora, unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta al hablar de las profecías e interpretar las profecías, o más bien los textos, las cuartetas de Nostradamus, son la cuestión lingüística. En un primer momento debemos hacer un alto y pensar que Nostradamus era una persona de los 1500, el francés de los 1500. Cabe recordar que la historia va moldeando los idiomas, las lenguas, van sufriendo transformaciones y lo que se hablaba en esos momentos a lo que conocemos hoy en día puede ser completamente diferente. Palabras que ya no existen, palabras que se agregaron, términos y conceptos completamente diferentes. Entonces, esta es una cuestión que hay que tener en cuenta siempre. Que Nostradamus era una persona de los 1500 con un francés arcaico que tal vez pudo haber escrito cosas que hoy significarían prácticamente nada, porque puede ser que algunas palabras ni siquiera existan ya, o que no se ocupen de la misma manera. Y esto también es algo que sus detractores comentan. En este caso, Peter Le Mesurier, perdón si lo pronuncio mal, enfatiza la necesidad de entender que Nostradamus pertenecía a una época diferente, que las traducciones pueden tener errores ortográficos. Le Mesurier es una persona que se ha dedicado a investigar a Nostradamus, sus textos y su obra,
y ha ofrecido una postura totalmente diferente. Es decir, él es una especie de detractor de las profecías de Nostradamus y hace hincapié en que tengamos en cuenta y precaución al momento de interpretar los textos estas cuestiones como la lingüística. La interpretación que se puede hacer de las cuartetas de Nostradamus puede tener cierto sesgo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la forma de escribir de Nostradamus es ambigua, no da información certera, no da cuestiones específicas sobre algún suceso. Claro que sí da regiones o locaciones muy generales, pero nunca, o más bien no especifica nombres, horas y demás cuestiones o algo más certero. Entonces, estas cuestiones, también Peter Le Mesurier ha comentado que Nostradamus pudo haber tenido una fuerte influencia de los textos bíblicos, es decir, que de alguna manera él pudo haber tomado inspiración en la Biblia y los sucesos que en ella se detallan para profetizar cosas en nuestro futuro como sociedad, pero que de alguna manera podría seguir un patrón de los desastres que ocurrieron descritos en la Biblia, de los eventos, de los milagros y todas esas cuestiones, para que de alguna manera los extrapolara en nuestros tiempos. Esto es algo que Peter Le Mesurier comenta al respecto, que Nostradamus en sí sería alguien que tomó elementos de la Biblia y los utilizó para complementar sus visiones, sus profecías, pero adaptándolos al contexto de su época y lo que pudiera venir después. Entonces, esto es algo que llama la atención. También, otra cuestión es la idea de que las profecías de Nostradamus están llenas de sensacionalismo. En este caso, sabemos que todo lo que conocemos, al menos en la cultura popular, sobre este personaje, se ha visto en revistas, diarios y en internet también, llena de titulares como las trágicas o las increíbles profecías de Nostradamus, las palabras similares. En este momento no me acuerdo de todas, pero que de alguna manera sí dejan ver más bien la cuestión épica, la cuestión catastrófica, las terribles profecías de Nostradamus para este año. Entonces, esto es algo que siempre está presente en lo que se conoce en internet, en las profecías para tal año. Aunque cabe recordar que muchas de las profecías se obtienen meramente de fuentes secundarias, es decir, de las interpretaciones que alguien hizo, algún diario, alguna revista o algún blog en internet puede utilizarlos y poner eso mismo. Entonces, prácticamente se va haciendo un teléfono descompuesto de lo que va de la fuente original, ya que en muchas ocasiones ni siquiera se consulta la fuente del trabajo original, es decir, las cuartetas, lo que se conoce como las centurias. Entonces, este es otro punto muy interesante, que las cuartetas son interpretadas y esta interpretación es llevada a otro punto, pero ahora añadiendo la cuestión sensacionalista. Entonces, esto de alguna forma, no sé si lo puedo recordar, si tienes menos de 30 años, es probable que no, pero recuerdo que cuando era niño, Nostradamus era un nombre que causaba hasta cierto punto temor, ya que escuchar ese nombre y la palabra profecías juntas prácticamente era sinónimo de algo enorme, algo apocalíptico, de esas proporciones. Recuerdo que cuando se dio el cambio de siglo, se había dicho que Nostradamus había predicho el fin del mundo en el año 2000. Y por ese tiempo se dio el famoso Y2K, Y2K, en el cual prácticamente se había dicho que las computadoras iban a fallar, todos los sistemas computacionales serían inservibles y prácticamente los aviones caerían del cielo, la internet o el internet desaparecería
que prácticamente quedaríamos como en la época de las cavernas. Sin embargo, eso no sucedió. Entonces, parte de esa idea pudo haber venido en realidad de mucho de lo que se decía en los foros de internet de la época, en las conversaciones entre amigos y tomando en cuenta lo sensacionalista que era esta información. Entonces, esto puede jugar un papel muy fuerte al momento de hablar de Nostradamus y de cómo tomamos las profecías que pueden venir para tal año. Y no es raro pensar que esto haya sucedido en años previos. De igual manera, previo al 2000, recuerdo que se había programado, o sea, más bien no programado, se había predicho que el fin del mundo iba a ocurrir incontables veces a lo largo del siglo pasado. Entonces, llegó un punto en el que todas estas cuestiones de que el mundo se va a acabar otra vez, empiezan a tener cierta mella en la credibilidad que le podemos dar a alguien en su trabajo. Pero aquí no estábamos hablando de Nostradamus como tal, sí, estábamos culpando a Nostradamus de haber fallado, pero en realidad no tomábamos en cuenta que lo que estábamos tomando como fuente eran aquellas fuentes de información secundaria que podrían ser sensacionalistas o muy sesgadas en cuanto a lo que había dicho Nostradamus en realidad. Entonces, esta es otra cuestión. Ahora, Nostradamus podría ser aquel referente, uno de los referentes más grandes en cuanto a la astrología, ya que el ser humano siempre ha tenido ese interés, siempre ha tenido la intención de saber qué le depara el futuro. Siempre ha tenido la inquietud de descubrir algún método eficaz para poder saber si se puede sacar la lotería, si el día de mañana seguirá vivo, si sufrirá alguna enfermedad o algún accidente, o sus seres queridos. Entonces, esta necesidad de saber tal vez nos lleva por caminos un poco más oscuros a aceptar prácticamente cualquier visión, cualquier postura que nos pueda indicar o nos pueda dar alguna pequeña señal de lo que vendrá y calmar esta ansiedad sobre la incertidumbre de no saber qué es lo que viene para nosotros. Ahora, cuando hablamos también de Nostradamus, es importante tomar en cuenta que, por un lado, tenemos a los defensores que hablan sobre la realidad de las profecías, que es posible leer las cuartetas e interpretarlos a lo que está sucediendo en el momento. Esa es una cuestión. Cuando leemos las cuartetas de Nostradamus, al menos eso a mí me pasa, es necesario entender que es una traducción. Si sabes francés, probablemente estarás un poco más cerca de la idea original de lo que quiso decir. Si la traducción ya es a otro idioma, probablemente vas a tener ese ligero sesgo de lo que en realidad se quiso decir y a lo que fue traspolado en este otro idioma. Esa es la cuestión. Ahora, otra cuestión también es cuando leemos las cuartetas, pareciera que no tienen un orden en específico. Esto es algo muy importante, ya que cuando se ven citas en internet sobre lo que dijo Nostradamus, no se pone la fuente original, es decir, no se pone la cuarteta de dónde salió. Generalmente se dice nada más: Nostradamus dijo que se va a acabar el mundo, o la guerra va a empezar, o tal personaje va a ser tal. Entonces, esa es otra cuestión, que no tenemos la fuente original. En las cuartetas pareciera que no hay un orden en específico. Pareciera que se toman al azar y se van acomodando con lo que está sucediendo. Entonces, esto podría entenderse como una parte del miedo y, como mencionábamos, de esa necesidad de saber qué va a pasar. Ahora, hay unas profecías de Nostradamus que se hicieron muy famosas y que se dan por sentado y que muchos creímos en su momento, en el cual se habla sobre el incidente, bueno, no incidente, el suceso del 9/11. Hay quienes afirman que Nostradamus habló o dijo específicamente que 2 aves
de metal o de acero caerían del cielo y se estrellarían en contra de alguna edificación. Obviamente, para muchos esta fue la señal clara de que Nostradamus había dicho con casi 500 años de antigüedad el desastre del 9/11. Sin embargo, al buscar en las cuartetas no se habla tal cual de aves de acero, no se habla de gemelos o tal cual como se ha hecho pensar. Esta también es otra cuestión, que muchas de las interpretaciones se han hecho a modo, muchas interpretaciones se han hecho para coincidir con algunos eventos. Esto cae nuevamente en el sensacionalismo y tratar de dar una certeza, y el hecho de que lo vemos en internet o en un blog o en las noticias podría parecer serio, sin embargo, no siempre es así, o que significa que es la verdad absoluta, a eso me refiero. Pero hasta este punto, esa es una de las profecías que más se ha sonado. Por otro lado, también tenemos otra en la cual se hablaba sobre el ascenso de Hitler al poder. Y esta también fue muy sonada, ya que estaríamos hablando que Nostradamus predijo que este personaje haría prácticamente la vida de muchas personas, de millones de personas, un infierno en Europa durante el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre los 1940, 45 hasta el final y un poco para atrás. En este caso, se hablaba, y lo que más causó revuelo fue que se menciona un nombre, una palabra en específico, la palabra Hister, que para muchos hizo sonar las alarmas, en el sentido de este nombre tal vez pudo ser una imprecisión de otro nombre, de otra palabra, refiriéndose a la palabra Hitler. Sin embargo, cabe aclarar que esta cuestión posteriormente fue estudiada y se trataría, al parecer, tampoco quiere decir que esto no tenga ninguna relación, puede que sí, y que también esta otra visión sea sesgada, pero se hablaba que el nombre Hister podría referirse realmente a la versión latina de otro nombre, de un río en específico. Si mal no recuerdo, es el río Jordán. Ya lo tengo, es el río Danubio, que al parecer sería una versión latinizada del nombre o al nombre que se le daba al río Danubio. Sin embargo, llama la atención la cercanía de ambas palabras, Hister y Hitler. Sin embargo, aquí cabe preguntarnos, ¿en realidad se tratará de un error de interpretación, de traducción? ¿O será en realidad que Nostradamus sí vio algo ahí? Sí vio y casi atina al nombre específico de este dictador. Y esto es algo que llama la atención. Esto es algo que hay que tener en cuenta también. Cuando hablamos de Nostradamus, también surge la pregunta, ¿y realmente cómo sabía esto? O si tenía algún orden lo que dijo, ya que en las cuartetas pareciera ser que no son necesariamente ordenadas y que son escritos al azar y que iría dando profecías a diestra y siniestra. Pero aquí también hay que preguntarnos, por el otro lado, de cuestionar sobre sus trabajos y si en realidad Nostradamus sí pudo haber visto las cosas en un estado alterado de conciencia, sí vio que venía para la humanidad y como lo describe hasta el año 3700, si mal no recuerdo, 3500 o 700, en el cual al parecer se acabaría el mundo, ahora sí, y si en realidad sí lo vio, pero de alguna manera nosotros hemos querido acomodar sus textos y las interpretaciones al momento en el que estamos ahora, pero sucedería que estamos desfasados en el tiempo, sucedería que
lo estamos interpretando de alguna manera tal vez errónea en cuanto a las fechas, y que en realidad estos eventos de ocurrir todavía vienen en el futuro. Esta podría ser otra posibilidad, que en realidad lo que escribió apenas va a suceder y no ha sucedido o no ha sido fallido por no suceder. Entonces, esa es otra cuestión, es otra visión. ¿Qué nos asegura realmente que estamos interpretándolas en el momento correcto, en las fechas adecuadas o con la precisión que se requeriría? Tal vez, si nos ponemos a pensar en ello, podría ser que nuestra necesidad de ajustar y saber en estos momentos nos hace tomar esos textos o trabajos como algo de ahora. Y eso es algo prácticamente imposible de no hacer, ya que con lo que conocemos es con lo que podemos adaptarlo. Pero si en realidad se tratara de algo que viene más adelante, desastres por ocurrir, tragedias, movimientos socioeconómicos y políticos importantes para el futuro, más allá de nosotros, entonces estaremos hablando de que el futuro sería algo catastrófico para las personas a las que les llegue a tocar esos momentos. Pero estas son cuestiones que te hacen reflexionar al respecto sobre la validez de su trabajo, sobre la validez de la interpretación, sobre lo que puede venir para nosotros como humanidad. Entonces, este tema no hay una respuesta fácil. En este tema no hay una respuesta total, no hay una verdad absoluta, ya que por un lado podemos verlo como algo relacionado con la astrología, que actualmente se ve como algo más subjetivo, algo más interpretativo y que no tiene un fundamento científico. En este caso hablamos de que la dualidad que había en Nostradamus de algún momento, médico y astrólogo, podría ser la fuente de tal vez una visión tan críptica como la tenía, independientemente de cuidarse las espaldas, de no ser el objeto de persecuciones por parte de la Inquisición, pero de alguna manera su visión, que podría ser enfocado como hombre de ciencia y como alguien enfocado en el mundo de lo oculto, esa visión resulta muy interesante y es prácticamente el resultado que tenemos en sus escritos. Sin embargo, a pesar de esto, cabe recordar que Nostradamus vivía en un tiempo en el cual la medicina era muy completa, no era tan completa como lo es hoy en día. En ese sentido, cabe decir que este tema nunca va a tener una respuesta, al menos para quien cree en estos ciencia, quien cree más bien ciegamente en las profecías de Nostradamus, y para todas aquellas personas que buscamos la verdad, todas aquellas personas que investigamos al respecto del misterio, ya que aunque lo analicemos racionalmente, siempre queda la duda, siempre va a quedar esa pequeña espina de ¿y si en realidad sucede esto? ¿Y si en realidad sí es verdad? Este tema pues prácticamente se da en tiempos en los cuales hay inquietud en la sociedad. Si nos ponemos a reflexionar de lo que sucede hoy en día, tensiones en el mundo, guerras, posibles conflictos armados involucrando armamento nuclear, entonces es algo de dar miedo, es algo que sí da miedo y de alguna manera sí te gustaría saber que todo estará bien, que todo lo que viene, al menos en el periodo de que te toca vivir, estará lleno de tranquilidad, de salud, de una vida sin guerras, o al menos de que no te tocara directamente. Entonces, este es un tema que me apasiona muchísimo y espero haber transmitido esto en este video. También me gustaría que me dejaras en tus comentarios, en los comentarios más bien, ¿qué opinas al respecto de Nostradamus? ¿Qué opinas sobre su trabajo, sus profecías? ¿Y consideras que son realmente afirmaciones de escenarios catastróficos y que no hay forma de cambiarlos? ¿O en realidad se tratará de las visiones de una persona atrapada en su tiempo
y sujeta a muchas cuestiones como la susceptibilidad religiosa, la necesidad de generar respuestas de lo que vendría y más en esos tiempos. Entonces me gustaría saber qué piensas al respecto. Y pues eso ha sido todo por este programa del día de hoy, este podcast, y ya más adelante hablaremos de la vida de Nostradamus más a profundidad. Pero bueno, yo me despido, espero que te haya entretenido este programa. No te olvides de darle like, comentar y suscribirte para más contenido de este tipo. Yo me despido, soy Michelle y nos vemos en el próximo episodio de El Faro de las Sombras. Adiós.